Biskel observó en silencio cómo dos soldados se llevaban a Jin Rumkandel. Por dentro, se dirigió al muchacho inconsciente. Jin Rumkandel, realmente eres una persona aterradora. Jin Rumkandel se removió ligeramente, sobresaltado por la presión sorda que lo oprimía. Su cuerpo todavía se sentía pesado, y su conciencia regresó al principio solo en fragmentos. Un pequeño gemido escapó de su garganta cuando se dio cuenta de que algo cálido y pesado reposaba de lleno sobre su rostro. La sensación era lo bastante irritante como para despertarlo por completo. Molesto, Jin levantó una mano y murmuró una orden áspera. «Quítate». Su voz aún estaba cargada de sueño y agotamiento, pero la irritación en ella era inconfundible. De inmediato agarró a Murakan por el cuello, lo apartó de encima y gritó, «He dicho que te quites, en serio». Murakan respondió con un gruñido ofendido y soltó un fuerte rugido en protesta. Después de sentarse y mirar a su alrededor, Jin Rumkandel preguntó sorprendido, ¿mi habitación? La confusión cruzó su rostro. Me desmayé después de pelear con Biskel, se preguntó, intentando recomponer lo ocurrido. Viendo que estaba despierto, Julia lo saludó cálidamente. «Está despierto, joven amo». Jin dejó a Murakan en el suelo y preguntó de inmediato, ¿cuánto tiempo estuve dormido? Sonriendo con suavidad, ella respondió, 2 días. Jin se quedó inmóvil por la impresión. Hoy. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro silencioso. Así que el banquete ya terminó, pensó Jin con decepción. Ni siquiera pude despedirme del invitado que hizo el esfuerzo de venir a conocerme. Julia trató rápidamente de consolarlo. Por favor, no piense así, joven amo. Con una sonrisa brillante, continuó, durante los últimos 2 días, todos han estado hablando de su combate con Sorbeshko. Peleó de manera brillante, y la gente dice que todo fue porque reveló su espada del corazón al final. Los invitados que lo vieron estaban todos hablando emocionados de lo mismo, continuó Julia. A Sorbeshko podrían haberlo apuñalado. ¿Un espadachín de 5 estrellas que ya ha tocado el nivel de la espada del corazón? La próxima generación va a ser extraordinaria. Luego añadió con abierta admiración, hacer algo así al final de un combate contra un espadachín de nivel de 8 estrellas ya es asombroso. Pensando en su hermana, Jin Rumkandel reflexionó en silencio. Esa espada del corazón todavía está incompleta, pero obtuve lo que quería. Todos esos días duros y agotadores de entrenamiento con la hermana Luna Rumkandel no fueron en vano después de todo. Al principio, no podía entender en absoluto ese método de entrenamiento, admitió para sí. Nunca imaginé que terminaría siendo tan útil para mí, especialmente en un momento como este. Él volvió en silencio a los días que había pasado entrenando bajo Luna Rumkandel, recordando tanto la dureza de aquel tiempo como la extraña claridad de su guía. Las lecciones habían sido brutales, pero ahora, al mirar atrás, cada palabra que ella le había dado se sentía más afilada y más significativa que nunca. No abras los ojos. Todavía podía oír la voz de Luna Rumkandel con tanta claridad como si ella estuviera a su lado en ese momento. Por el momento, ese poder solo despertará cuando te veas empujado a una situación verdaderamente crítica. No puedo permitirme impacientarme, se dijo Jin Rumkandel. El simple hecho de poder plantar cara a un espadachín de 8 estrellas ya es increíble, aunque lo que hice fuera tosco, incompleto y todavía estuviera muy lejos de ser pulido. Jin levantó la vista y sonrió débilmente para sí. Además, obtuve mucho más de este banquete que una sola pelea. El viaje le había dejado más respuestas, más dudas y muchas más oportunidades de las que había esperado. Confirmé la identidad de Darren Zepo dentro del clan Siple, y además de eso, logré construir algo que casi se parece a una conexión. O quizá incluso al comienzo de una amistad, con la heredera del Palacio de Hielo. Para Jin, solo eso ya era una ganancia nada pequeña. Y además de eso, descubrí que Bubare Gastón y Biskel y Briano se conocen. Ese único detalle era lo bastante inquietante como para abrir toda una nueva línea de sospecha en su mente. Jin se acarició la barbilla y se sumió en pensamientos más profundos, ordenando cuidadosamente las posibilidades. Hay demasiadas variables detrás de ese caso del cambiaformas.
No necesito perderme en eso ahora mismo. Primero debería reunir información preliminar y moverme con cuidado. Luego, al notar la flor colocada junto a la cama, parpadeó sorprendido. ¿Una flor?, preguntó Jin, claramente desconcertado. Julia explicó de inmediato, la heredera del Palacio de Hielo la dejó aquí cuando vino a visitarlo. Luego preguntó en voz baja, con un poco de curiosidad en la voz, ¿cree que le gustas? Jin negó con la cabeza y respondió enseguida, no. Esta es una leyenda del Palacio de Hielo. El significado de estas flores es batalla interminable. Una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca sin que se diera cuenta. Así que quiere seguir peleando conmigo. Murakan, tirado cerca, habló con un tono resignado. De todos modos, no es esta la primera vez que una chica te da flores. Eso es un logro bastante grande, dijo Murakan de forma dramática. Luego se volvió hacia Julia y preguntó, ¿no te parece, pequeña fresa? Julia ignoró completamente la pregunta y cambió de tema sin vacilar. De todos modos, joven amo, el jefe del clan ordenó que lo viera en cuanto despertara. Jin parpadeó sorprendido y volvió a preguntar, ¿qué? Mientras tanto, Murakan parecía estar a punto de llorar porque Julia había ignorado su preciado comentario de pequeña fresa. Julia simplemente continuó como si nada de eso hubiera pasado. Creo que por fin ha llegado el momento de que demuestre su valía, dijo. Los ojos de Jin se iluminaron al instante. Está bien, respondió. Parece que estaré fuera de casa por un tiempo más. Luego preguntó, ¿dónde está padre? No mucho después, Jin caminaba en silencio por un oscuro corredor, con sus pasos suaves contra el suelo frío. Al fondo del largo pasillo, su padre ya lo estaba esperando. Chiron Runcandel giró lentamente la cabeza y lo miró con una mirada severa e inescrutable. Has llegado, dijo, con una voz baja y pesada que hizo que todo el corredor pareciera aún más frío. Jin se quedó en silencio donde estaba y escuchó cómo Chiron continuaba. Ha pasado mucho tiempo desde que uno de mis hijos vino a verme vestido con ropa tan cómoda. Había un peso extraño en esa observación, como si llevara tanto observación como juicio. Chiron le preguntó, parece que ya sabías que te irías por mucho tiempo. Jin respondió sin vacilar, sí. Planeo irme pronto. Su respuesta salió limpia y directa, sin miedo ni titubeo. Después de ver el leve rastro de satisfacción en el rostro de Chiron, Jin pensó para sí, parece interesado. No sé por qué, pero desde mi regresión, padre se ha vuelto mucho más fácil de leer para mí. Entonces Chiron preguntó, ¿sabes qué lugar es este? Jin respondió de inmediato, la tumba, el lugar dentro del jardín de espadas al que solo se les permite entrar a quienes han hecho grandes contribuciones al clan. Y también es el lugar donde reposan los héroes del clan, añadió Jin. Su voz permaneció firme, aunque podía sentir la atmósfera grave del lugar presionando silenciosamente contra su piel. Muy bien, dijo Charon Runcandle con clara aprobación. En otras palabras, aquí es donde duermen los héroes del clan. Su tono era calmado, pero había reverencia en él, la clase que solo puede pertenecer a un lugar empapado de historia. Esta tumba ha existido durante miles de años, continuó Chiron en voz baja. ¿Sabes algo sobre el primer jefe del clan? Jin respondió, Temar Runcandel. No está enterrado aquí. También sé que su tumba no se encuentra dentro del jardín de espadas. Chiron dijo entonces, el poder oscuro que posees, el mismo tipo que una vez tuvo Temar Runcandel, es precisamente la razón por la que no podemos venerar abiertamente al primer jefe del clan. Las palabras fueron tajantes, y la historia que había detrás sonó mucho más pesada que una doctrina ordinaria del clan. Después de su muerte, firmamos un tratado humillante con el clan Siple. Juramos no volver a usar magia, y también acordamos no honrar a los antepasados que habían dependido de ella. Cada palabra se sentía como una vieja herida reabierta. Como resultado, los dioses del clan Siple se reunieron y colocaron una maldición sobre el linaje Runcandel. Debido a eso, todos los Runcandel nacidos después del primer jefe del clan se volvieron incapaces de usar magia. La voz de Chiron siguió siendo serena, pero la amargura bajo ella era imposible de ignorar. Continuó,
cuando derrotaste a los gemelos Tona con tu aura, no pregunté por qué poseías ese poder. Habló como si estuviera revisitando una vieja decisión que había dejado deliberadamente intacta. ¿Recuerdas eso?, preguntó Chiron. Jin respondió, sí. Incluso mentí y dije que lo usaría para el beneficio del clan. Chiron respondió, por suerte, entonces aún eras un niño. Si lo mismo ocurriera ahora, no lo dejaría pasar tan a la ligera. Jin se quedó allí, genuinamente atónito por el peso de aquella respuesta. Chiron continuó, ¿has oído la voz de Solderet? Jin respondió, sí. Me llamó contratista. Al mismo tiempo, pensó para sí, aunque en esta vida, nunca lo he oído realmente yo mismo. Quizá esto no sea justo para tus hermanos mayores, dijo por fin Chiron. Luego alzó una ceja y preguntó directamente, bien, ¿puedes usar ese poder para superar a tus hermanos y tomar este clan? Jin respondió sin bajar la mirada. Me iré y viajaré por el mundo. Si, después de eso, no encuentro nada más valioso que Runcandel, entonces regresaré y tomaré el clan. No era una fanfarronada. Era simplemente la conclusión que había elegido. Las comisuras de los labios de Chiron se movieron apenas un poco, revelando un rastro de satisfacción. Luego levantó la mano, y con ese pequeño gesto, dio la impresión de que Jin estaba siendo reconocido formalmente. Tus hermanos mayores dejaron el jardín de espadas para ganar experiencia y entrenar, dijo Chiron. Pero tú te vas para buscar algo más valioso que el propio clan. No puedo decidir si debería sentirme orgulloso de eso o llamarte arrogante. Chiron extendió la mano hacia Jin. Te daré 5 años. Durante ese tiempo, eres libre de perseguir tus propios valores. Luego vuelve a mí con tu respuesta. La oferta sonó menos como un permiso y más como un decreto solemne. En ese preciso momento, una cegadora luz blanca estalló de repente, tan súbita y pura que pareció barrer toda la tumba en un solo destello violento. Jin Runcandle desenvainó su espada, con la hoja envuelta en un aura feroz y creciente, y luego habló desde el fondo de su corazón. El momento se sintió tanto como un juramento como una despedida. Gracias, padre, por todo, dijo en voz baja pero firme. Volveré a presentarme ante usted dentro de 5 años. No había vacilación en su promesa. Afuera, Julia y Murakan lo estaban esperando. En cuanto lo vio salir, Julia preguntó con suavidad, ¿terminó de hablar con el jefe del clan? Jin respondió, sí. Solo necesito irme ahora. Entonces se detuvo abruptamente al notar algo en sus manos. Llamó a Julia cuando vio que llevaba una enorme pieza de equipaje. La vista era tan inesperada que instintivamente la miró 2 veces. Jin quedó atónito. Eso es, Julia se estremeció un poco, luego levantó más el bulto y explicó con evidente emoción, esto. Oí a los viejos sirvientes hablar de ello. Dijeron que puede bloquear el aura. Julia sonrió, con los ojos curvándose cálidamente. Es un poco frustrante, ya que de repente ya no puedo usar mi fuerza. Pero los sirvientes no construyen sus propias reputaciones, nuestros nombres están ligados a los de nuestros amos. Así que, por favor, joven amo, no se avergüence de mí. Esto es para usted, joven amo. Luego hizo una promesa solemne. No solo durante los próximos 5 años, siempre lo protegeré. Jin respondió con una voz baja y arrepentida, Julia, lo siento. Ella puso una mano sobre su pecho, cerró los ojos y dijo con suavidad, por favor, no diga eso. Poder seguirlo ya es más que suficiente para mí, dijo Julia en voz baja. Y de todos modos, una vez que usted pase la prueba, podré recuperar mi fuerza. Su tono era tranquilo, pero su lealtad era inquebrantable. Jin exclamó con renovada energía, muy bien, vámonos. Las palabras salieron más luminosas que antes, como si por fin hubiera afirmado su corazón. Entonces Jin giró lentamente la cabeza, con un nudo elevándose en su garganta como si algo pesado se hubiera quedado atascado allí. Sus ojos se demoraron en la imponente fortaleza detrás de él, un lugar rebosante de recuerdos, cargas y la vida que ahora estaba dejando atrás. Respiró hondo. El aire se sentía frío, pero también nuevo,
como si el mundo más allá de la puerta de aquella fortaleza ya hubiera empezado a llamarlo. Dentro de 5 años, pensó Jin en silencio, parece que esto es solo el comienzo. No el final de nada, sino el verdadero inicio del camino que había estado esperando. Y así, los tres partieron juntos, con Jin Rumkandel avanzando al frente, sus pasos firmes y llenos de determinación. Por fin apareció una sonrisa en su rostro. Vamos a explorar el mundo, dijo, y sus palabras llevaban tanto emoción como resolución. Dentro de la tumba, Charon Rumkandel se hundió en profundos pensamientos. Con una sola espada, alcancé el reino de los semidioses, y aún así ni siquiera entonces pude romper la maldición ancestral dejada por el clan Siple. Pero ahora, con un contrato ligado a Solderet y ese poder oscuro fluyendo a través de él, quizá mi hijo menor de verdad sea la única esperanza que le queda al clan. Soltó una risa baja, un sonido suave pero cargado de significado. Aquel niño podría de verdad poseer la fuerza necesaria para algún día liberar al clan Rumkandel de sus cadenas. Las expectativas de Chiron sobre Jin claramente no eran poca cosa, y solo eso hacía que el futuro se sintiera mucho más interesante. De verdad quería ver qué clase de camino se abriría ese muchacho de ahora en adelante. Esa noche, Jin y sus compañeros acamparon en lo profundo de un bosque. En medio de la fría y silenciosa oscuridad, una llama floreció en la mano de Jin, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre el grupo y apartando el frío del aire nocturno. Gili lo miró con preocupación y preguntó en voz baja, «Joven amo, ¿de verdad estaba bien que se fuera sin siquiera decir una palabra apropiada de despedida?», terminó Gili. Jin giró lentamente la cabeza hacia ella, con el rostro tranquilo, aunque había un leve rastro de desconcierto en sus ojos, como si no hubiera esperado que esa pregunta pesara tanto en su mente. La preocupación de Gili solo se profundizó mientras continuaba. Los cadetes de su equipo, y también la Lady Luna, todos se van a sentir decepcionados. Probablemente se sentirán heridos de que se haya ido tan de repente sin decirles nada. Jin le respondió de inmediato, con un tono firme y tranquilizador. Está bien. La Lady Luna es más abierta de mente de lo que la gente cree, así que no hará un gran problema de esto. En cuanto a los cadetes, claro, es un poco desafortunado, pero no es como si esta fuera la última vez que nos veremos. Esbozó una pequeña sonrisa y añadió, sinceramente, si se los hubiera dicho de antemano, probablemente habrían alineado ambos lados del camino con espadas desenvainadas solo para despedirme. Gili asintió enseguida, casi imaginándose la escena en la cabeza. Eso suena exactamente a algo que ellos harían, dijo. Incluso podrían haber ido más allá. Tras una breve pausa, Gili hizo otra pregunta, con la curiosidad elevándose en su voz. Entonces, ¿a dónde piensa ir primero? Por lo que he oído, la mayoría de los portaestandartes de reserva eligen Mamit como su primer destino. Continuó, eso es porque cazar criminales y ocuparse de villanos es la forma más rápida de dar a conocer tu nombre. Jin reaccionó con una leve sorpresa y luego sonrió de lado. Una reputación construida cortando el mal, ¿eh? Antes de que alguien pueda ser realmente reconocido como portaestandarte de Rumkandel, tiene que salir al mundo y forjar su propio nombre desde la nada. Se espera que cree una reputación con sus propias manos, sin apoyarse en la protección ni el prestigio del clan. También había otra condición estricta ligada a esa prueba. Tenían prohibido esperar cualquier ayuda del clan. Por ejemplo, Mary Rumkandel había derrotado una vez a todos los combatientes de renombre de la parte norte del continente antes de ser reconocida, ganándose el temible título de Mary, la Furia del Norte. Ese era el nivel de leyenda esperado de un Rumkandel que deseaba elevarse. Jin bajó la mirada hacia la llama que descansaba en su mano y pensó en silencio. Aparte de Mary, la mayoría de sus otros hermanos habían regresado al cabo de aproximadamente 6 meses a 2 años. Sin embargo, su padre le había concedido 5 años completos. Solo podía haber una razón para esa diferencia. La llama que danzaba en su palma se oscureció de repente y se volvió negra, como si respondiera al pensamiento de su mente. Jin interpretó en silencio el significado detrás de la decisión de su padre. Busca todo lo que puedas sobre la energía oscura.
Aprende todo lo que puedas del mundo más allá del clan, y solo entonces regresa. Ese tenía que ser el deseo que Charon Runcandle le había confiado. Jin rompió el silencio y dijo, primero iremos al reino de Akin. Healy parpadeó, claramente sorprendida por esa elección. El reino de Akin, repitió. ¿Quiere decir el país que está aliado con la Federación Mágica de Lutero? La voz de Healy se elevó con brusquedad, mezclando sorpresa e inquietud. ¿No es eso prácticamente territorio de Siple? ¿Por qué iría allí primero? Jin soltó una risa divertida antes de responder. Cuando fui a las ruinas de Collón en aquella misión, escuché algo interesante. Un gran grupo de magos no registrados ha estado tomando el control de la región de una manera bastante despiadada. Parece que han estado colaborando con artistas marciales y haciéndoles la vida imposible a los habitantes de Akin, añadió Jin. Los ojos de Healy se iluminaron al instante. Es un gran plan, joven amo, dijo con repentina emoción. Apretó el puño con fuerza, ya encendida solo de pensarlo. Cuando todavía servía como soldado, ocuparme de gente así era exactamente el tipo de trabajo que me gustaba, dijo Healy, con la voz llena de energía feroz. Solo de pensarlo ya me emociona. Se veía más viva de lo que había estado en toda la noche. Sin embargo, el rostro de Jin se volvió ligeramente rígido. En realidad, nunca he oído nada de esto en esta vida, pensó para sí. Esa información pertenecía a su vida pasada. Esos magos no registrados y guerreros errantes no eran más que marionetas controladas por Quincello, una facción oscura que acechaba en las sombras. Y lo que Jin realmente buscaba no era solo a ellos, sino las subastas clandestinas que dirigían en secreto. Esas subastas manejaban toda clase de bienes raros, muchos de ellos tan oscuros que la gente no tenía idea de su verdadero valor. Ocultos entre ellos había tesoros capaces de cambiar futuros. Jin necesitaba conseguir varias cosas allí, incluidas técnicas de espada y un anillo especial que más adelante se volvería importante. Después de comprobar cuánto dinero tenían, Healy habló en un tono más práctico. Joven amo, no creo que podamos permitirnos usar una puerta de teletransportación para entrar al reino. Su expresión se volvió seria mientras contaba lo poco que tenían. Recogió una moneda, frunció el ceño y dijo, según las reglas del clan, solo se me permitió traer 10 monedas de oro. Y además de eso, tenemos prohibido revelar que usted es miembro del clan Runcandle. Así que tampoco hay ninguna posibilidad de que recibamos ayuda externa. Jin respondió sin mucha vacilación. Si podemos llegar primero al reino Jin, ese problema se resolverá solo. Healy lo miró sorprendida, claramente aún sin seguir el hilo de su pensamiento. El reino Jin, pero ¿cómo se supone que llegaremos allí en esta situación?, preguntó ella. Jin respondió sencillamente, volaremos. El rostro de Murakan se volvió de inmediato sospechoso, y entrecerró los ojos hacia Jin como si ya hubiera descubierto el significado oculto detrás de esas palabras. Jin lo miró y le preguntó con voz casual, después de todo, ¿qué otra cosa estarías haciendo ahora mismo? Murakan chasqueó la lengua y luego rugió con irritación, mocoso tramposo, así que eso era lo que buscabas desde el principio. Bien. Me transformaré. Oiga, joven amo, ¿está seguro de que esto es una buena idea?, preguntó Healy, incapaz de ocultar su preocupación. ¿De verdad no deberíamos hacer esto, y si alguien lo reconoce? Jin intentó tranquilizarla de inmediato. Estará bien, dijo con confianza despreocupada. Como mínimo, deberíamos intentarlo una vez, insistió Jin. La voz de Healy tembló un poco al responder, pero si el clan se entera, antes de que pudiera terminar, Murakan ya había saltado al suelo con absoluta determinación, claramente habiendo tomado una decisión. Un humo negro estalló a su alrededor, espeso y violento, mientras vetas de relámpagos crepitaban en el aire como venas de luz que se partían. El suelo tembló débilmente bajo la fuerza de la transformación, y la oscuridad que los rodeaba pareció retorcerse con ella. Al instante siguiente, la forma de Murakan se había expandido hasta convertirse en la de un dragón gigantesco. Su enorme cuerpo se alzaba sobre el bosque, las escamas brillando en la tenue luz, y su sola presencia bastaba para hacer que los árboles parecieran pequeños y frágiles a su alrededor.
Se agachó y abrió bien la boca, con su voz grave retumbando como un trueno lejano. Sujétense bien, les advirtió, sonando mucho más serio de lo habitual. Murakan añadió entonces, si vamos a llegar al reino Jin antes de mañana, tendré que volar increíblemente rápido. Así que no aflojen el agarre, ni siquiera por un segundo. Había un orgullo áspero en su voz, pero también una advertencia clara. La escena cambió al Palacio Imperial. Luna Runcandle caminaba sola por un amplio corredor, con sus pasos suaves sobre el suelo pulido, mientras la silenciosa dignidad del palacio la envolvía como una segunda piel. Entonces se detuvo de repente. Algo había rozado sus sentidos, lo bastante extraño como para hacerla detenerse a mitad de paso. Luna volvió lentamente la cabeza y miró hacia afuera por la ventana, entornando su aguda mirada mientras buscaba en el cielo nocturno. Afuera, muy por encima de los terrenos del palacio, la silueta de un dragón surcaba el aire. Sus enormes alas batían con fuerza contra el cielo, y cada movimiento llevaba una fuerza demasiado familiar como para ignorarla. Una leve expresión de duda cruzó el rostro de Luna. Podría ser Jin, murmuró para sí misma, mitad escéptica y mitad entretenida por la posibilidad. De verdad lo nombraron portaestandarte de reserva y luego se fue de inmediato montando un dragón, dijo, casi riéndose de lo increíble y, a la vez, completamente propio de él que sonaba aquello. Apoyó una mano con suavidad contra el frío cristal de la ventana y dejó escapar un leve suspiro. Sinceramente, el de verdad es diferente, dijo Luna, siguiendo con la mirada la figura lejana con una mezcla de asombro y afecto. Había un pequeño matiz de reproche en su voz cuando murmuró, irse así sin siquiera despedirse de sus hermanos. Aún así, no olvidó enviarle un silencioso deseo. Procura no morir ahí fuera, mi pequeño y frío hermano. Espero que la suerte permanezca de tu lado. Sus palabras eran burlonas, pero la calidez bajo ellas era real. La escena cambió una vez más, esta vez al reino Jin, donde la noche apenas comenzaba a asentarse sobre las afueras boscosas. Jin y sus compañeros aterrizaron en un bosque justo fuera de su destino. En el momento en que tocaron el suelo, Gilly se tambaleó hasta un árbol, se aferró al tronco y vomitó una y otra vez. Murakan corrió hacia ella alarmado y gritó, pequeña fresa, ¿estás bien? Gilly apenas pudo responder, sujetándose el estómago mientras gemía, mi estómago se está revolviendo por completo. Murakan se giró de inmediato y le gritó a Jin, oye, mocoso, mira lo que le pasó a mi pequeña fresa. Jin respondió al instante, ¿y cómo es culpa mía? Tú eres el que vuela como un lunático. Murakan rugió indignado. Tú fuiste quien me dijo que volara rápido. Pero en el momento en que volvió a mirar a Gilly, su tono se suavizó por completo. Oye, pequeña fresa, dijo con dulzura, casi absurdamente tierno para un dragón. Muy bien, despacio. Respira hondo. Eso es. Apóyate en mí por un momento. Pronto te sentirás mejor. Al ver a Murakan desvivirse por Gilly con una sinceridad tan frenética, Jin solo pudo quedarse mirándolo un momento antes de pensar, qué dragón tan ridículamente extraño. Luego apartó ese pensamiento y se concentró en lo que importaba. Necesitaba entrar en la ciudad lo antes posible y conseguir dinero primero. Murakan habló antes de que Jin pudiera irse. No, espera, chico. Yo me quedaré aquí y cuidaré de la pequeña fresa, dijo, todavía manteniéndose cerca de Gilly. Tú sigue adelante y encuentra una forma de conseguirnos algo de dinero. Rápido. Mientras Jin se subía la capucha, respondió con voz plana, entonces quédate quieto y no causes problemas mientras no estoy. La escena cambió entonces hacia el corazón de la capital del reino Jin, a la mansión de los Bin, una de las familias nobles más prestigiosas de la ciudad. La mansión de la familia Bin permanecía silenciosa bajo la luz de la luna, grandiosa y elegante, con sus amplios salones y altos muros irradiando la antigua dignidad de una casa que durante mucho tiempo había disfrutado de riqueza y poder. En algún lugar dentro de aquella vasta residencia, alguien dejó escapar un largo y cansado suspiro, un sonido cargado de frustración y arrepentimiento persistente. Esa persona era Sam Bordeaux. Permanecía de pie contemplando la luna con una mirada ausente y anhelante en los ojos, y murmuró,
joven amo Dante Aidan, su expresión aburrida no podía ocultar la sinceridad que había debajo. Se celebró todo un banquete para él, y yo solo me enteré después de que ya había terminado, murmuró Sember con amargura. Luego sus pensamientos regresaron al pasado. Aunque fuera durante una misión, aún así me salvó la vida. De verdad quiero volver a verlo algún día y agradecerle como es debido lo que hizo. Recordó la promesa que una vez le había hecho con perfecta claridad. Si alguna vez necesita ayuda, por favor dígamelo. En aquel entonces, Jin había aceptado esas palabras con firmeza y sin vacilar, como si realmente creyera que algún día volverían a cruzarse. Un lento e impotente suspiro escapó de los labios de Sember Ville. No tenía idea de que, bajo la oscura superficie del río cercano, alguien se estaba acercando en silencio. Dos figuras sombrías se reflejaban en el agua mientras Sember miraba hacia arriba y se preguntaba con silencioso remordimiento, ¿cuándo volveré a verlo, y por fin podré pagar la bondad que todavía le debo? Una voz llamó de repente desde la oscuridad, «Oye, Sember». Él giró la cabeza sin pensarlo y respondió, «¿Sí?». La respuesta apenas había salido de su boca cuando se quedó congelado. «¿Quién es?», empezó a preguntar, solo para que Jin Rumkandel le cubriera la boca con una mano antes de que pudiera gritar. Los ojos de Sember se abrieron de par en par por el pánico, y un grito ahogado escapó de su garganta. Jin Rumkandel se inclinó rápidamente y habló en voz baja y firme, con la intención de calmarlo. «Relájate. No entres en pánico». Manteniendo un dedo levantado como advertencia para que guardara silencio, Jin le hizo un gesto para que se quedara callado. Sus ojos eran agudos, pero no había hostilidad en ellos cuando por fin reveló quién era. «Soy yo, Jin Rumkandel», susurró. «Soy quien te salvó de esos bastardos de Quincello». Solo entonces Jin retiró la mano. Sember soltó una inspiración sobresaltada y lo miró con asombro. «Pero, ¿por qué estás aquí, Jin? ¿Cómo me encontraste siquiera?». Jin respondió sin rodeos, «Me dijiste que fuera a verte si alguna vez necesitaba ayuda». «¿Lo recuerdas, no?». Sember asintió de inmediato. «Claro que lo recuerdo». «¿Cómo podría olvidar algo así?», dijo Sember con sinceridad, aún alterado, pero genuino. «Si no fuera por ti, Jin, probablemente ni siquiera habría sobrevivido entonces». Antes de que pudiera terminar la idea, Jin lo interrumpió sin vacilar. «Bien. Entonces eso lo hace simple». La voz de Jin se volvió firme y práctica. «Espera aquí», dijo. «Luego tráeme oro. Una cantidad decente de dinero, y rápido». Sember se puso rígido por instinto en el sitio, completamente desconcertado por lo directa que había sido la petición. Se le escapó un gemido tenso, como si todavía no pudiera decidir si aquello era ayuda, una prueba o un robo descarado. Después de que Gele McLaurin y Murakan llegaron con él al reino Jin, Jin cayó en un silencioso momento de reflexión. Las reglas para un abanderado temporal eran claras, tenía que ocultar su verdadera identidad a toda costa mientras viajara fuera del alcance del clan. Eso era porque un Rumkandel debía alzar su nombre únicamente a través de la espada, sin apoyo, sin reputación prestada por el clan y sin ayuda externa. Ante ellos ahora estaba un hombre de rostro frío con una pipa colgando de la boca, claramente nada impresionado por su apariencia. El hombre se negó a dejarlos entrar, dando por hecho sin más que estaban sin un centavo y que no tenían nada que hacer allí. En realidad, casi era de esperarse que los hijos de Rumkandel terminaran en la miseria durante su primer mes o dos fuera, ya que a ninguno de ellos se le había enseñado jamás a ganarse la vida por su cuenta. Pero en el momento en que Jin sacó una pesada bolsa repleta de oro, la actitud del hombre cambió tan deprisa que resultó casi ridículo. Mientras eso ocurría, Jin siguió pensando para sí mismo. Hasta que la mayoría de los abanderados reúnen dinero de recompensas cazando criminales o sobreviven trabajando como mercenarios, se ven obligados a probar la pobreza real por primera vez en sus vidas. Pero esta vez, las cosas eran distintas para ellos. En lugar de pasar hambre durante los primeros días, Jin y su grupo ya estaban sentados cómodamente, disfrutando de una comida extravagante.
Estaban cenando en un restaurante lujoso destinado a clientes adinerados, rodeados de mesas pulidas, aromas intensos y una iluminación cálida. Gilly sonrió, con los ojos curvándose de genuina satisfacción, y elogió la comida con una voz animada. La comida en el Reino Jin es realmente muy buena. Mejor de lo que esperaba. Mientras seguían comiendo, habló con más sinceridad. Me había preparado para apretarme el cinturón y pasar dificultades durante unos días, igual que debieron hacer los otros abanderados. Pero nuestro comienzo ha sido increíblemente fácil. Luego miró a Jin con silenciosa gratitud. Todo es gracias a usted, joven amo. Murakan, que caminaba junto a ella después, estalló de pronto en carcajadas y exclamó, «Pequeña fresa». Luego frunció el ceño y añadió con divertida incredulidad, «Ayer, ¿no eras tú la que preguntaba si lo que hizo Jin contaba como extorsión? Tu actitud cambió rapidísimo, ¿no crees?» Los ojos de Gilly se ensombrecieron de vergüenza, y respondió con torpeza, tratando de defenderse. «Eso es porque el joven amo intervino y nos ayudó de inmediato», dijo, como si eso explicara de algún modo su súbito cambio de parecer. Jin aclaró el asunto con calma en su lugar. «No fue extorsión», dijo. «Sember simplemente tenía una forma de pagar la deuda que me debía, y eligió hacerlo con dinero». Jin recordó brevemente la noche anterior, cuando Sember había sacado un enorme saco de oro e insistido en que Jin lo aceptara. Jin solo había dicho que tomaría un poco. Pero Sember había empujado alegremente toda la bolsa hacia adelante y dicho, «Por favor, lléveselo todo. Sería un honor para mí ayudarlo». Tras recordarlo, Jin se volvió hacia Murakan y le preguntó con una mirada dudosa, «Por cierto, Murakan, ¿de verdad estás seguro de que no comes demasiado?» «Estamos a punto de usar la puerta de teleportación», continuó Jin. «¿Qué pasa si vuelves a vomitar como la última vez?» Su tono era plano, pero la pregunta llevaba claramente un matiz de burla. Murakan le dijo de inmediato a Jin que se callara y sostuvo con orgullo que, incluso si terminaba vomitando, eso no cambiaría nada. Según él, comer hasta llenarse por completo era simplemente el instinto natural de un dragón, y ninguna miserable puerta de teleportación iba a impedírselo. Jin respondió con una mirada cansada y nada impresionada. «Instinto, un cuerno. Si no fuera por mí, ya habrías pasado hambre durante días». Murakan se aclaró la garganta y replicó, «Si tanto te molesta la idea de verme vomitar, entonces deja de burlarte de mí. ¿Por qué tenemos que seguir insistiendo en usar la puerta de teleportación en primer lugar?» Gilly frunció el ceño, miró de uno a otro y luego dijo con voz seca, «A mí me suena a que alguien está esforzándose muchísimo por ocultar su mareo por teleportación». Murakan se turbó al instante. «Oye, pequeña fresa, no quise decir eso», protestó. «No estaba hablando de ti». Jin sonrió con sorna y lo pinchó sin piedad. «Pensé que Gilly era de quien debía preocuparme, pero resulta que el verdadero problema está en otra parte». Luego su expresión se asentó mientras explicaba su destino. El reino Akin pertenece a la Federación Mágica de Lutero, que está fuertemente influenciada por el clan Zeppo. En otras palabras, el lugar al que nos dirigimos no es territorio seguro. Aproximadamente el 80% de los dragones activos del mundo están del lado de Siple, continuó Jin en tono serio. Así que volar directamente a esa región antes de estar preparados sería una imprudencia. Solo los provocaría antes siquiera de que empecemos a movernos de verdad. Entrar en su territorio por aire sin permiso de Siple es básicamente lo mismo que declarar la guerra, añadió. Murakan resopló con fuerza y respondió a gritos, ¿de qué tienes tanto miedo? Más de la mitad de esos dragones entrarían en pánico y huirían en cuanto oyeran mi nombre. Entonces, allí mismo, en medio del camino, Murakan se transformó en un gato y siguió refunfuñando. El mundo ha cambiado. Ya nadie vuela orgullosamente extendiendo las alas por el cielo. Tal vez algún día este miserable lugar se vuelva un poco más habitable. Jin chasqueó la lengua con irritación y le espetó, «Te dije que no te transformaras al azar en medio de la calle». El poder actual del clan Zeppo estaba construido sobre los dragones, sobre los dioses que crearon a esos dragones y sobre los muchos miembros de Siple que habían formado contratos con tales seres.
En pocas palabras, el clan Zeppo se había convertido en un enemigo extremadamente difícil de enfrentar. Si Charon Runcandle no siguiera vivo y conteniéndolos, la gente de Siple probablemente habría reducido Hincanton a escombros hace mucho tiempo. Hin se detuvo de pronto, como si una nueva idea lo hubiera golpeado de la nada. Espera, murmuró. Ahora que lo pienso, ¿cómo reunieron siquiera a tanta gente contratada desde el principio? Frunció el ceño y se preguntó si siquiera era posible reunir a tantos contratistas en una sola generación. No, esto no podía ser simple coincidencia. Justo entonces, un miembro del personal de seguridad dio un paso al frente, levantó una mano y pidió con voz formal, por favor, indique su identidad. Hin salió brevemente de sus pensamientos y alzó la vista, dándose cuenta de que ya habían llegado al punto de control. Por un momento, solo pudo quedarse mirando en silencioso reconocimiento antes de recomponerse. Presentando los pasaportes falsificados a los guardias, Hin respondió con soltura, mi nombre es Hin Gray, y esta es Gelly Petan. Vinimos al reino Akin para hacer turismo y viajar. Su tono era natural, sereno y lo bastante pulido como para evitar sospechas. El guardia tomó los pasaportes y los examinó durante largo rato, dándoles la vuelta con cuidado y estudiando cada detalle con ojos desconfiados. La demora se prolongó lo suficiente como para que el ambiente se volviera ligeramente tenso. Tras algún tiempo, ni demasiado corto ni tampoco insoportablemente largo, a Hin y sus compañeros finalmente se les permitió pasar. Poco después, estaban sentados en las sillas dentro de la instalación de la puerta de teleportación, esperando la partida. Un fuerte anuncio resonó por toda la sala. Atención, pasajeros. La teleportación al reino Akin comenzará en unos minutos. Pueden experimentar efectos secundarios temporales como dolor de cabeza, náuseas o confusión, así que por favor permanezcan sentados en una posición estable y cómoda. Healy dejó escapar un suspiro de alivio y dijo, tal como se esperaba de una credencial preparada por el clan. Pasamos por la puerta sin toparnos con un solo obstáculo. Había una clara admiración en su voz. Hin asintió débilmente y respondió, por supuesto. La persona que me la entregó dijo que esta credencial estaba tan impecablemente hecha que podría engañar incluso a las fuerzas especiales de Vermont. Mientras hablaba, el proceso de teleportación ya había comenzado a activarse a su alrededor. Siguió otro anuncio. Gracias por esperar. La teleportación instantánea comenzará ahora. Murakan, que ya se veía pálido y con los ojos llorosos, se encogió y se acurrucó miserablemente en los brazos de Healy como un gato tratando de sobrevivir a una tormenta. Cuando el círculo mágico empezó a moverse, Hin volvió a hundirse en sus pensamientos. El reino Akin, en mi vida pasada, este lugar fue mucho más que otra parada en el camino. Hin cerró lentamente los ojos. Ya habían pasado 15 años completos desde que esa vida terminó, y, aún así, los recuerdos ligados a este reino seguían alzándose con dolorosa claridad, como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces, al oír el siguiente anuncio, Hin volvió a abrir los ojos, despacio y sin decir palabra, regresando de los viejos recuerdos al momento presente. Hemos llegado. Bienvenidos al reino Akin, parte de la Federación Mágica de Lutero. Hin alzó la mirada en silencio, con los labios apretados, mientras algo pesado e inescrutable pasaba por sus ojos. Había demasiados pensamientos enterrados detrás de esa mirada como para que alguien pudiera adivinarlos. Ninguno se reflejaba en su rostro, pero aún así pesaban sobre él. Antes de su regresión, Hin había pasado los últimos años de su vida en la capital imperial del reino Akin. Había transcurrido muchísimo tiempo desde entonces, pero incluso ahora, el aspecto general de la ciudad apenas había cambiado. Se podían ver mendigos casi por todas partes. Personas sin hogar se acurrucaban en las esquinas, bajo los aleros y a lo largo de los callejones, como si la propia miseria se hubiera convertido en parte del paisaje de la ciudad. La gente que caminaba por las calles llevaba expresiones oscuras y agotadas. Incluso quienes iban decentemente vestidos se movían con la misma tristeza sin vida, como si la ciudad hubiera drenado la esperanza de todos los que vivían en ella. Después de observar los alrededores un rato, Healy comentó en voz baja,
Esta ciudad se siente extrañamente sombría. Hoy hace un tiempo hermoso, pero el ambiente sigue siendo tan pesado, ¿no le parece, joven amo? Jin conocía la razón mejor que nadie. Todo era por culpa de la tiranía de esos malditos bastardos chupasangre. Recordaba demasiado bien lo terribles que habían sido esos tiempos oscuros. Por ahora, Jin apartó esos pensamientos e hizo una decisión práctica. Primero, encontremos un lugar donde quedarnos, dijo. Después de eso, podremos buscar el lugar al que realmente necesitamos ir. Gilly respondió educadamente de inmediato. Sí, joven amo. Para entonces, el cielo ya había comenzado a oscurecerse, y las sombras del atardecer se reunían sobre las calles. Poco después, los tres se detuvieron frente a una vieja posada. Murakan alzó la vista hacia el edificio destartalado con abierta repulsión y preguntó con voz profundamente molesta, «Oye, chico, ¿de verdad tenemos que quedarnos en un lugar tan ruinoso como este?» Gilly M. C. Loran, siendo la más comprensiva, habló con un tono calmado y reflexivo. El joven amo ya debe tener una razón para elegir un lugar como este, Sir Murakan. Murakan cruzó los brazos y chasqueó la lengua con frustración. Pequeña fresa, ahora claramente tenemos dinero. Entonces, ¿por qué todavía tenemos que quedarnos en un basurero como este? Mientras Hinrun Kandel se acercaba y empujaba la puerta para abrirla, respondió sin siquiera mirar atrás. Claro, exhibir dinero en una ciudad infestada de criminales, contrabandistas y magos no registrados sería maravilloso, ¿verdad? Murakan replicó de inmediato con disgusto, ¿y eso significa que tenemos que dormir en un montón de basura que hasta los orcos evitarían? Murakan apretó los dientes, claramente furioso con toda la situación. Hinrun Kandel permaneció completamente imperturbable y respondió con una voz fría y plana, «Di lo que quieras. Voy a entrar». Sin la menor vacilación, Jin entró. La manera en que se movía dejaba claro que estaba extrañamente familiarizado con este lugar, como si esta posada destartalada no le fuera nueva en absoluto. Dentro, el posadero estaba desplomado sobre una mesa en una postura miserable, con aspecto de medio muerto. Jin lo miró y preguntó con tono sereno, ¿eres el dueño de esta posada? El hombre levantó lentamente la cabeza, todavía manchada de baba y aturdida, y murmuró algo demasiado arrastrado como para entenderlo al principio. Parecía como si lo hubieran arrancado de un sueño podrido. Luego, una vez que su mente finalmente alcanzó lo que estaba viendo, sus ojos se abrieron de par en par y soltó, ¿clientes? Miró fijamente a los tres recién llegados como si apenas pudiera creer que alguien realmente hubiera cruzado la puerta. Su mirada se posó primero en Murakan, y en ese instante pareció evaluarlo como algún matón sospechoso y de aspecto rudo que no pertenecía a ningún establecimiento respetable. Un acosador, un vagabundo o quizá algún peligroso lunático callejero, esa era claramente la clase de categoría en la que el posadero estaba metiendo a Murakan con esa mirada recelosa y torcida en sus ojos. Luego su atención se desplazó hacia Hinrun Kandel. Para el posadero, Jin parecía un espadachín joven, aún en crecimiento, del tipo de luchador viajero que tenía habilidad, pero no todavía el aura completa de un veterano. Y de pie a su lado estaba la hermosa Gelly McLaurin. Los ojos del posadero se iluminaron con una avidez inmediata al mirarla de arriba abajo y pensar, ¿es una criada? ¿Una sirvienta? Sus labios se curvaron en una sonrisa baja y desagradable. Un momento después, sacó 3 vasos enormes llenos de jugo de naranja y los colocó ante ellos con una hospitalidad fingida. Bienvenidos a la posada Cis, dijo con una alegría aceitosa. Tenemos muchas habitaciones vacías, así que pónganse cómodos. Este jugo de naranja es el orgullo de nuestra posada, añadió con suavidad. Adelante, tomen un trago y luego elijan la habitación que quieran. En el instante en que vio a Murakan alargar la mano hacia un vaso, el posadero se rió para sus adentros en secreto, seguro de que su pequeño truco estaba a punto de funcionar. Así es, bébetelo todo, pensó con deleite cruel. Una vez que ese somnífero los deje inconscientes, sus vidas tomarán un rumbo muy distinto, directamente al piso de subastas clandestino escondido bajo esta casa. El rostro de Murakan se torció al instante, y su expresión se ensombreció con pura repugnancia y furia en cuanto percibió que algo andaba mal con la bebida.
Sin la menor advertencia, arrojó todo el vaso de jugo de naranja directamente a la cara del posadero. En ese momento, Murakan parecía listo para darle una paliza tan brutal al hombre que hasta sus antepasados la sentirían. Este sucio insecto de mierda ha perdido completamente la cabeza, ¿verdad?, gruñó Murakan. Gilly M.C. Loran, tomada por sorpresa por lo rápido que escaló todo, preguntó con inocente desconcierto, ¿qué está pasando exactamente aquí? Murakan saltó sobre la mesa en un solo movimiento limpio, y su pequeño cuerpo se veía absurdamente feroz mientras su furia explotaba toda de golpe. Luego lanzó el puño sin rastro alguno de misericordia y lo estrelló directamente contra la cabeza del posadero. El golpe dio de lleno, sin darle al hombre ninguna posibilidad de esquivarlo. Murakan lo fulminó con la mirada desde arriba y ladró, ¿cómo te atreves a servirnos bebidas drogadas, maldito podrido? ¿Es que tienes ganas de morir? El posadero se encogió en la esquina, temblando, y tartamudeó incrédulo, ¿drogadas? ¿De qué estás hablando? Veneno, no sé a qué te refieres. A Murakan no le importó lo más mínimo. Crujiéndose los nudillos, gruñó, aquí y ahora, vas directo al inframundo. No había ningún farol en su voz. Muerto de terror, el posadero se agarró la mejilla hinchada y gritó, por favor, espera, hablemos, podemos negociar esto. Murakan, sin embargo, no mostró señales de detenerse. Le dio otro puñetazo en la cara, haciendo que los rasgos del posadero se retorcieran de dolor mientras aullaba y maldecía entre respiraciones presas del pánico. Negociar, una mierda, espetó Murakan. Mientras la paliza continuaba, Hinrun Kandel recordó en silencio algo de su vida anterior. En aquel entonces, cuando había sido débil, exiliado del clan y dejado sin absolutamente ningún fundamento sobre el cual sostenerse, una de las razones por las que había podido asentarse siquiera en la vida del reino Akin había sido precisamente la implicación de este mismo hombre. Esa conexión había hecho que Hin y el posadero se familiarizaran entre sí, pero nunca por ninguna razón noble. Z, un supuesto vendedor de noticias en el imperio, recordó Hin para sí, apretando la mandíbula. En su vida anterior, Z había afirmado no ser más que un traficante de información. Pero bajo ese título inofensivo, había traído a Hin con promesas de presentarle una casa de subastas clandestina y luego lo había despojado de todo lo que poseía. De todo, excepto de la ropa que llevaba puesta. Hin presionó una mano ligeramente contra el puente de la nariz, irritado de nuevo solo con recordarlo. Incluso ahora, el simple recuerdo bastaba para hacerle hervir la sangre. Pero esta vida era distinta. Esta vez, el equilibrio había cambiado por completo. Ahora, en lugar de ser utilizado por Z, Hin tenía la intención de darle la vuelta a toda la situación y usar a ese bastardo para sus propios fines. Maldito bastardo. Z todavía trató de lanzar amenazas, incluso mientras lo golpeaban. Si sigues pegándome así, no lo dejaré pasar. Puede que no lo parezca, pero soy unas 5 estrellas. Murakan siguió golpeándolo y respondió con absoluto desprecio, ¿y a quién le importa? Al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de resistir, Z cambió de tono de inmediato. Me equivoqué, pero no era veneno, solo era una poción para dormir. Murakan siguió dándole golpes mientras Z balbuceaba excusas. ¿Y a quién le importa?, repitió otra vez con aún menos paciencia. Z, ya plenamente consciente de que no podía defenderse en absoluto, trató desesperadamente de salvarse. Lo admito, me equivoqué, pero de verdad, no era veneno, solo era algo para hacerlos dormir. Murakan, por supuesto, no le prestó ninguna atención a esa distinción. En su mente, veneno, somnífero, trampa, todo era la misma basura de todos modos, y nada de eso hacía que el hombre mereciera menos una paliza. Hin juzgó en silencio que el hombre ya había recibido suficientes golpes por el momento. Entonces alzó la voz y ordenó, detente. Ya es suficiente. Quería oír lo que Z tenía que decir antes de decidir qué hacer después. Murakan se volvió sorprendido y frunció el ceño. ¿Por qué deberíamos escuchar algo de una escoria que intentó drogarnos? Su furia seguía ardiendo con tanta intensidad que detenerse ahora claramente le resultaba antinatural. Z tembló como una hoja y suplicó sin vergüenza,
por favor, perdónenme. Compensaré este error de alguna manera. Murakan acercó más la cara y rugió, cállate. Si no quieres que te golpee otra vez, entonces mantén la boca cerrada hasta que se te hable. Jin acercó una silla y se sentó con tranquilidad, casi de manera casual, antes de hablar con un tono calmado pero escalofriante. Voy a hacerte unas preguntas muy simples. Zeta empezó a maldecir con rabia, pero Jin lo ignoró y continuó, si mientes, mueres. Si dices la verdad, vives. Yo juzgaré tus respuestas personalmente, de forma subjetiva, según mi estado de ánimo y mi intuición, ¿entendido? Zeta sintió de inmediato con tanta fuerza que parecía doloroso. Entendido, lo entiendo. Murakan resopló, dio un paso atrás y dejó el interrogatorio en manos de Jin. Bien. Haz lo que quieras. Jin empezó con la primera pregunta. Muy bien, ¿a qué te dedicas? Con los ojos medio cerrados por el miedo y el dolor, Zeta soltó todo atropelladamente. Me llamo Zeta, dirijo esta posada, hago de intermediario de información, estafó gente y también me dedico al tráfico de personas. Al oír esa confesión, Murakan pareció querer matarlo en el acto y enviarlo directamente a la pura tierra del oeste. Zeta se arrastró apresuradamente hacia adelante y cayó de rodillas a los pies de Jin. Si me perdonas, puedo ser útil, suplicó. Conozco esta ciudad mejor que la mayoría. Sé cosas. Oigo cosas. Puedes confiar en mí, puedo ayudarte. Jin lo miró desde arriba y habló con voz uniforme. Entonces, la razón por la que nos drogaste fue porque pretendías vendernos en algún lugar, ¿correcto? Zeta sintió frenéticamente una y otra vez. Sí, así es. Exactamente así. Lo siento, añadió Zeta rápidamente, desesperado por seguir con vida. Entonces Jin hizo la siguiente pregunta. ¿Dónde pensabas vendernos? Al oír eso, Zeta se quedó congelado durante 2 segundos enteros, como si de repente la lengua hubiera dejado de funcionarle. ¿Qué? Logró decir, y en ese mismo momento, una explosión ensordecedora estalló justo frente a él, lo bastante fuerte como para sacudir la habitación y destrozar cualquier vacilación que aún le quedara. Completamente aterrado, Zeta agarró el borde de la túnica de Jin y tartamudeó la respuesta en pánico. Era la casa de subastas clandestina de Quincello, ahí era donde iba a enviarlos. Jin pisó con fuerza la mano de Zeta y exigió con frialdad, entonces cuéntamelo todo. Cada detalle. No omitas ni una sola cosa. Zeta gritó y se apresuró a explicar. Quincello es una organización oscura. Dirigen casas de subastas clandestinas, manejan esclavos, venenos prohibidos, mercancía robada, reliquias raras e incluso artefactos antiguos. Si hay algo sucio o ilegal en esta ciudad, están metidos en ello. Así que era eso. Los ojos de Jin se afilaron ligeramente cuando las cosas por fin encajaron. La casa de subastas clandestina de Quincello, murmuró entre dientes. Luego miró hacia abajo a Zeta y dijo, bien. Vivirás esta noche. Pero ya entiendes lo que se supone que debes hacer después, ¿no? Zeta estuvo a punto de echarse a llorar de alivio. Por supuesto, milord, por supuesto, gracias, gracias. Murakan miró a Jin como si se hubiera vuelto loco. Chico, ¿de verdad vas a desperdiciar medicina en un pedazo de basura como este? Gilly M.C. Loran también frunció el ceño y añadió, así es, joven amo. Si lo deja ir, podría intentar engañarnos de nuevo. Jin, sin embargo, solo repitió las palabras clave para sí mismo. Una organización oscura y una casa de subastas clandestina. Esa reacción calmada solo los confundió más a los dos. Entonces los ojos de Jin se iluminaron con verdadero interés. ¿Qué podría ser mejor que investigar un lugar así nosotros mismos?, dijo, sonando casi emocionado. Podemos decidir qué hacer con él más tarde, dependiendo de cómo se comporte de aquí en adelante. Murakan y Gilly McLaurin aún no entendían del todo su manera de pensar, pero al final aceptaron su decisión y eligieron seguir su liderazgo. Cuando Jin se volvió para irse, miró por encima del hombro y añadió, también necesitamos un guía si vamos a movernos correctamente por Akin. Vamos a usarlo para eso.
Con esas palabras, Jin abrió la puerta y salió al aire nocturno. Su mente ya estaba avanzando hacia el siguiente paso. Primero, necesito encontrar a alguien que pueda tratarlo. Con ese pensamiento práctico, Jin Ronkando se dio la vuelta y se alejó caminando, dejando a Murakan y a Gelly McLaurin allí de pie en un silencio atónito, ambos demasiado desconcertados para responder de inmediato. Jin dejó escapar un suspiro cansado mientras caminaba. Fingir no saber cosas que ya sabía era mucho más agotador de lo que parecía. Aún así, no tenía intención de revelar que era un regresor. Si quería mantener ese secreto enterrado, entonces tendría que seguir obligándose a atravesar momentos como este. Después de examinar cuidadosamente al paciente durante un rato, el doctor finalmente dio su conclusión. Lo mejor para él ahora es simplemente descansar, dijo. Necesita tiempo para que el hueso sane correctamente, así que no dejen que se mueva demasiado. Luego el doctor volvió a ponerse el sombrero, recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Bien, entonces, si algo cambia, envíen a alguien a llamarme a mi casa, dijo antes de irse. Viéndolo marcharse, alguien murmuró con incredulidad que, al final, habían logrado agarrar casi al azar a un sanador capaz del distrito mágico de Lutero y hacerlo venir a tratar al hombre. Z, mirándose después en el espejo, maldijo para sus adentros con expresión amarga. Maldita sea, estos lunáticos. Primero me golpean hasta dejarme medio muerto, y ahora están pagando para que me curen. Toda la situación le parecía absurda incluso a él. Les lanzó una mirada por encima del hombro, con la confusión llenándole los ojos. ¿Quién demonios es esta gente?, se preguntó. Pero al final, en realidad no importaba si eran herederos de algún gran clan de espadachines o peces gordos de una fuerza especial de cumplimiento de la ley. Si los traicionaba a la ligera, estaba seguro de que acabaría convertido en cadáver en 1 o 2 días. Una vez que todo quedó arreglado, Jin habló como si el siguiente paso fuera obvio. Muy bien, vámonos. Z parpadeó con incredulidad y preguntó estúpidamente, repitió Jin con un gruñido bajo, claramente irritado por la reacción. Vamos a la casa de subastas clandestina. Trata de seguir el ritmo. No mucho después, llegaron a una magnífica mansión que parecía casi un castillo de noble. Afuera, varios guardaespaldas altos y de complexión robusta hacían guardia en un silencio disciplinado, dándole a la entrada un aire opresivo y peligroso. Uno de los guardias entrecerró los ojos en el momento en que notó algo extraño en el grupo que se acercaba. Su mirada suspicaz se demoró sobre ellos como si ya estuviera sopesando si aquella visita significaba problemas. Luego miró a Z y habló con voz áspera. Oye, Z, ¿por qué traes a tanta gente contigo hoy? ¿Son mercancía?, preguntó el guardia con una mueca burlona. Z apretó los dientes de inmediato y replicó con brusquedad, deja de decir tonterías y abre la puerta. Son mis invitados, añadió Z, forzando toda la seguridad que pudo en su voz, aunque el miedo seguía pegado a él bajo la superficie. Y así, les permitieron entrar sin muchos más problemas. El guardia se hizo a un lado, les abrió la puerta y el grupo pasó sin dificultad al interior del edificio. En el instante en que entraron, una luz brillante inundó su visión. El interior era deslumbrante, casi ofensivamente ostentoso, como si se esforzara demasiado por imitar la riqueza y la sofisticación. Jin alzó la mirada y contempló la escena en silencio, sin que su expresión cambiara lo más mínimo. Nada en su rostro revelaba sorpresa, desagrado o interés, aunque sus ojos no se perdían ni un solo detalle.